Buenos días. El día de hoy nos encontramos reunidos de manera virtual para celebrar la 10ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Guanajuato, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 17 de septiembre de 2025. Como primer asunto, te pido por favor, Juanita, en tu carácter de secretaria de este comité, que realices el pase de lista y declares la existencia de quórum legal. Muy buenos días. Por instrucciones del presidente se procede a realizar pase de lista. Giovanni Apendini Andrade, Presente. Alejandro Armando Ramírez Amarripa, Presente. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, Presente. Ramiro Daniel Sánchez Galloso Presente. y la de la voz Juana López Ayala, presente. Presidente, contamos con la asistencia de 5 miembros del comité, por lo tanto, existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, Juanito. Una vez que se ha declarado el quórum legal, te pido por favor dar lectura al orden del día y someterlo a consideración de los presentes. Procedo a dar lectura a orden del día. Como primer punto, pase de lista, verificación de quórum legal y declaración de validez. Segundo, lectura y aprobación de orden del día. Tercero, informe de correspondencia. Cuarto, seguimiento de denuncias. Quinto, informe sobre seguimiento de acuerdos. Sexto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana correspondiente al 20 de agosto del 2025. Séptimo, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del reporte de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto del 2025. Octavo, presentación de resultados de la estructura de los órganos internos de control del Estado de Guanajuato. Noveno, presentación de propuesta de programa de trabajo con la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia. Décimo, presentación de propuesta de creación del Observatorio Ciudadano de Jóvenes del Sur del Estado de Guanajuato. Décimo primero, asuntos generales. Y décimo segundo, clausura de la sesión. ¿Alguno de los presentes desea inscribir algún tema en el rubro de asuntos generales? Adelante, Ramiro. Muchas gracias. No sobre asuntos, sobre el orden del día. Quisiera bajar el punto 10º que inscribí, esto con el fin de darle una mejor estructura y presentarlo en la próxima sesión de CPC. Sería todo. Muchas gracias. Adelante, Lolita. Nada más inscribir el punto del estatus de la consulta ciudadana 2025 y del concurso de memes de Besmal 2025. Consulta ciudadana y te ves mal. Correcto. Presidente, no existe más participaciones. Alex, Perdón, Alex. Disculpa, Alex, no te vi. Perdón, no, una propuesta de ejes estratégicos para el plan de trabajo 25-26 de este CPC. Un momento. ¿Bien, alguien más? Muy bien. Presidente, no existen más participaciones en relación con ese punto del orden del día. Muchas gracias, Juanita. En virtud de que no hay más comentarios, te pediría por favor someter a votación el orden del día con los comentarios, la inclusión y la solicitud de Ramiro, por favor. Se somete a votación el orden del día. A favor de emitir su voto en cuanto escuchen su nombre. Giovanni Apendini Andrade, A favor. Alejandro Armando Ramírez Amarripa, A favor. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, A favor. Ramiro Daniel Sánchez Galloso A favor. y la de la voz Juana López Ayala, a favor. Presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Juanita. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Eh, Perdón, disculpa. Somete, por favor, a consideración la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados eh, junto con la convocatoria. Claro que sí. Se somete a votación la dispensa de la lectura de los documentos. Favor de emitir su voto en cuanto escuchen su nombre. Giovanni Apendini Andrade, A favor. Alejandro Armando Ramírez Amarripa, A favor. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, A favor. Ramiro Daniel Sánchez Galloso
A favor. Y Juana López Ayala, la de la voz, a favor. Presidente, la dispensa de lectura de los documentos ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Juanita. Ahora sí te pido, por favor, continuar con el siguiente punto del día. El siguiente punto corresponde al informe de correspondencia. Muchas gracias. Está a su consideración el informe de correspondencia que fue circulado junto con la convocatoria, por lo que les pregunto si alguno de ustedes tiene algún comentario en relación a este punto. Al no haber comentarios, Juanita, te pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al seguimiento de denuncias. Gracias. Al igual que el punto anterior, y siendo un punto que es particularmente sensible para la ciudadanía, reforzar el trabajado y seguimos trabajando en las mesas de trabajo que tenemos cada mes. Además, lo continuamos durante todo el transcurso de cada mes y estamos presentando en este informe datos de ese seguimiento. ¿Alguno de ustedes tuviera algún comentario en relación a este punto? Al no haber comentarios, Juanita, te pido tenerlo por desahogado y continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto corresponde al informe sobre el seguimiento de acuerdos. Gracias, Juanita. Mismo caso que el punto anterior, es parte central de nuestras reuniones y nuestras mesas de trabajo. Lo tuvimos hace 15 días y quisiera preguntarles si tienen algún comentario sobre este informe. Al no haber comentarios, Juanita, te pido por favor tenerlo por desahogado y pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana correspondiente al 20 de agosto del 2025. Gracias, compañeros. Está a su disposición el proyecto de acta que se está sometiendo a aprobación, por lo que les pido que si alguno tuviera algún comentario, lo haga en este momento. Comentarios, Juanita, te pido someter a aprobación el acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana que corresponde al 20 de agosto de 2025. Por instrucciones del presidente, se somete a votación la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana correspondiente al 20 de agosto de 2025. Favor de emitir su voto en cuanto escuchen su nombre. Giovanni Appendini Andrade, A favor. Alejandro Armando Ramírez Amarripa, A favor. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, A favor. Ramiro Daniel Sánchez Galloso A favor. y la de la voz Juana López Ayala, a favor. Presidente, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, Juanita. Te pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del reporte de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto de 2025. Gracias, compañeros. Está a su consideración el mensual de avances correspondiente al mes de agosto. Les pido, por favor, que si alguno de ustedes tiene algún comentario, lo haga saber en este momento. Al no haber comentarios, Juanita, te pido, por favor, someter a aprobación el registro mensual de avances correspondiente al mes de agosto de 2025. Se somete a votación la aprobación del reporte de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto de 2025. Favor de emitir su voto en cuanto escuchen su nombre. Giovanni Appendini Andrade, A favor. Alejandro Armando Ramírez Amarripa, A favor. Dolores Guadalupe Álvarez A Orozco, favor. Ramiro Daniel Sánchez Galloso A favor. y la de la voz Juana López Ayala, a favor. Presidenta, el reporte de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto 2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Juanita. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación de resultados de la estructura orgánica de los órganos internos de control del Estado de Guanajuato. Adelante con la exposición, Juanita. Voy a compartir un documento, si me permiten un minuto, por favor.
Permítanme. ¿Me confirman cuando puedan visualizarlo? Ya se Ya ve. sé. Bien, bueno, derivado de lo que comentamos en reuniones pasadas respecto a llevar a cabo un sondeo sobre la estructura orgánica de los órganos internos de control municipales del estado de Guanajuato, sobre todo tomando en cuenta la cercanía del vencimiento establecido para su cumplimiento determinado en la Ley para el Gobierno y Administraciones de los Municipios del estado de Guanajuato. Los resultados fueron los siguientes. A grandes rasgos, eh, hay un comparativo, se toma como base el ejercicio 2022, ya que en el 2022 la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato hizo un análisis muy semejante, ellos a mucho mayor profundidad, donde la intención era identificar si los órganos internos de control municipales del Estado de Guanajuato contaban con sus estructuras con todo el personal necesario acorde a las áreas que se señalan en la ley que mínimo debe de contar el órgano interno de control. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Esto sí quisiera comentar o aclarar que fue información obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y bueno, si me permiten, voy a compartirles otro documento que está mucho mayor a detalle. Un momentito. Bueno, es que permítanme. Ok, bueno, voy a continuar con esto porque no lo puedo abrir, perdón. Bueno, en el 2022, acorde, insisto, a este análisis, a este estudio que publicó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el 2022, el número de plazas ocupadas en las Contralorías municipales era de 471 funcionarios públicos y acorde a los resultados que obtuvimos en este 2025, subió a 516. Esto representa un incremento del 10%. ¿Cómo están integrados? Tenemos la integración por sexo en el 2025, un 49% corresponde a hombres y un 51% a mujeres, que pudiéramos decir pues que está bastante equilibrado. Ahora, ¿qué variaciones pudiéramos tener a grandes rasgos? Quienes incrementaron su plantilla de personal fue el 57%, quienes la disminuyeron fue el 15% y quienes la mantienen igual el 28%. Pero vámonos a las áreas. Las áreas que al día a la fecha de la consulta, que fue en el mes de agosto del 2025, debería de tener o debe de tener el órgano interno de control municipal, son, entre otras, la autoridad, perdón, resolutora, substanciadora, investigadora y el titular. El titular, bueno, pues aquí tenemos que está el 100%. Todos los órganos internos de control municipales, es decir, los 46 cuentan con un titular, aunque sí es importante aclarar que de esos 46, tres no tienen un encargado de despacho, pero bueno, tenemos ahí presencia de un funcionario que está llevando a cabo o desempeñando las actividades propias del titular. La autoridad investigadora, nada más el 91% cuentan con esta autoridad, con esta figura, la substanciadora con el 77% y resolutora solo el 71%. Estas cifras, estos porcentajes, lo que nos indican, pues que no todos cumplen cabalmente con lo que establece la ley, contar con todas sus autoridades en en este ámbito en específico para pues poder llevar a cabo estas funciones. Otro dato interesante es que la antigüedad promedio, el titular en promedio tienen 3.5 años, que esto, bueno, es hasta un tanto lógico, ya que recordemos que ahora los actuales titulares de los órganos internos de control, pues fueron, pudiéramos decir, la primera generación del nuevo proceso de selección de los mismos. Sin embargo,
La autoridad investigadora en promedio tiene un 2.6 de antigüedad, 2.6 años, la sustanciadora el 2.7 y la resolutora el 2.6. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues que son relativamente jóvenes, ¿no? Jóvenes o con muy poca experiencia específicamente en estas áreas, porque así fue dirigida la pregunta. Esto, bueno, también lo que nos dice es que es importante fortalecer un poquito estas áreas. También se preguntó qué tipo de auditorías realiza. Como podemos observar, el 65% realiza auditorías financieras, el 57% de cumplimiento y el 41% de desempeño, y el 9% nos dice que no realiza auditorías. Si bien entre las funciones principales de un órgano interno de control, pues sí es dar seguimiento a los procesos de denuncia que pudieran terminar en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Para eso son necesarias las autoridades que comentamos hace un momento, pero también la esencia de un órgano interno de control, pues es llevar a cabo auditorías y mecanismos de control. Pero respecto a las auditorías, que los tres tipos que se llevan, que se desarrollan en la auditoría gubernamental es financiera, cumplimiento y desempeño, pues hay varios que nos dicen que no llevan las tres o que solo algunas. Y en la nota podemos observar que solo el 32% practica los tres tipos de auditorías, de la financiera, de cumplimiento y desempeño. Así que bueno, pues son cifras que nos indican que necesitan bastante apoyo y fortalecimiento. Algunas observaciones interesantes. Sí quiero aclarar que el análisis realizado pues se llevó a cabo con los 35 municipios que dieron respuesta. De los 46, solo 35 dieron respuesta y otros pues no contestaron. El 54% de los que sí contestaron señala que la misma persona que desempeña las funciones de sustanciadora realiza las de la autoridad resolutora, y esto la propia ley así lo permite, ¿no? El 9% señala que el titular del órgano interno es quien se desempeña también como autoridad resolutora, que también la propia ley así lo permite, pero hay una situación un tanto alarmante, aunque nada más es en un municipio, pero este municipio señala que el mismo titular del órgano interno de control realiza las funciones de las tres autoridades. Eso expresamente la ley pues no lo permite, ¿no? Y bueno, creo que por cuestiones visuales no se aprecia mucho, pero tenemos en pantalla este gráfico en comparativo de lo que traía en su momento, en el 2022, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato contra 2025, que es lo que nosotros acabamos de llevar a cabo, donde podemos visualizar cómo ha crecido, o incluso hay algunos que ha disminuido y muchos otros se mantiene, el personal que colabora en el órgano interno de control, que es una manifestación expresa de nuestros compañeros de titulares del órgano interno de control de muchos municipios, donde pues su queja constante es que no cuentan con todo el personal necesario para cubrir todas las áreas indispensables que expresamente la ley así lo determina que deben de cubrir. Además de que ellos manifiestan pues que estas personas no cuentan con el perfil. Derivado de esto, pues podemos observar que prácticamente se ha mantenido, hay variaciones muy ligeras, así que pues la situación prevalece. El objeto de este estudio es pues para identificar ya a fechas muy cercanas. Bueno, de hecho hoy vence el plazo establecido por la ley para que ellos cubran todas las áreas que determina la nueva ley. Sí quiero aclarar que la nueva ley no solo establece estas áreas, sino que establece 6 áreas, así que un mes previo a su vencimiento, pues ni no cumplen ni con las 4 que establecía la ley pasada. Así que pues podemos intuir que para el cumplimiento de la nueva ley, que son 6 áreas, pues quedarían también algunas deficiencias. Esto, repito, pues es para dejar claro cuáles son las áreas de oportunidad
donde pudiéramos trabajar con nuestros compañeros contralores municipales para poder fortalecer sus áreas y para insistir con sus ayuntamientos la necesidad y la premura de cubrir todas las áreas que establece incluso la nueva ley. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Compañeros, ¿tienen algún comentario respecto de lo que nos acaba de presentar Juanita? Adelante, Ramiro. Sí, muchas gracias. Bueno, no, Juanita, nada más para felicitarte por el trabajo que hiciste, muy, muy bueno, muy detallado, la verdad. Y si nos pudieras aclarar para dejar un poquito aquí de precisión al respecto, hablabas de este municipio en donde tenemos que hay una persona, bueno, en este caso el titular del órgano interno de control que está desempeñando las funciones de las otras tres autoridades. ¿Qué municipio es ese? Porque no me quedó claro, solamente eso. Y muchas felicidades por el trabajo, Juanita. Sí, gracias. El municipio que manifiesta que el titular lleva a cabo, además de las funciones propias de como titular del órgano interno de control, la de las tres autoridades, es el municipio de Pueblo Nuevo. Gracias, Juanita. Compañeros, ¿alguien más quisiera hacer un comentario? Juanita, parece que no hay más comentarios. Yo también me sumo a la felicitación. Seguiremos trabajando en este punto y te pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación de la Compañero, ¿soy yo o se traba un poco el audio de Juanita? Se ¿Soy trabó. yo? No, se Ah, trabó. se trabó. Mm. Si pudieras repetirlo, por favor, Juanita, hubo ahí una interferencia en el internet. Sí, perdón. El siguiente punto corresponde a la presentación de propuesta de programa de trabajo con la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia. Adelante, Juanita, con la exposición. Sí, permítanme abrir un documento. Un minuto, por favor. Un segundo. Bien, bueno, como es de su conocimiento, recientemente acabamos de firmar el CPC, un convenio de colaboración con la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia. Este convenio de colaboración señala en su artículo cuarto que debemos de desarrollar un plan anual de trabajo con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de transparencia, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción del control social, pues de cada uno de los ámbitos de cada país. Esta es una propuesta de plan de trabajo. Sí quiero aclarar que, bueno, es previa a lo que pudiéramos denominar como tal, ya que la intención, pues, es una reunión con nuestros compañeros de la Veeduría Distrital de Bogotá, con la intención, pues, de armarlo de manera conjunta. El artículo cuarto de este convenio de colaboración lo divide en los siguientes, en intercambio de buenas prácticas, encuentros, capacitación y sensibilización. La primera parte de intercambio de buenas prácticas, pues de ahí emana la recopilación e identificación de experiencias exitosas en ambos organismos que puedan ser susceptibles de intercambio. El producto que nos va a arrojar esta primera actividad, pues es el catálogo binacional de buenas prácticas. Este documento se integraría con una base de datos derivada de ese intercambio que concentra información sobre iniciativas y buenas prácticas en los temas que nos interesan y que aborden problemáticas comunes o resulten de interés para alguna de las partes firmantes. Este sumo precisamente sería la base para las acciones juntas. Los encuentros
el mismo artículo señala que debe de haber algunos encuentros donde los participantes, la veeduría distrital y el CPC, con la intención de primero pues determinar las acciones que se van a llevar a cabo, que de aquí emanaría el catálogo binacional de buenas prácticas, evaluar los avances en el intercambio de experiencias e identificar proyectos de colaboración para llevar a cabo la capacitación y sensibilización, que es la implementación de las acciones determinadas derivadas precisamente de esas primeras reuniones. Y bueno, aquí les propongo a cuáles pudieran ser los productos. Repito, pues es pudiéramos decir que un anteproyecto de un plan de trabajo con el cual, si ustedes están de acuerdo o con las modificaciones y retroalimentación que sugieran, pues tener el primer acercamiento ya posterior a la firma de este convenio de colaboración con nuestros compañeros de la veeduría distrital y empezar, bueno, pues a armar precisamente este catálogo binacional de buenas prácticas para posteriormente, derivado de esa base de datos, identificar aquellos que pues por su premura, importancia, interés de ambas partes y posibilidad de llevar a cabo, lo determinemos para este primer ejercicio de trabajo con nuestros compañeros de la veeduría. Es todo, muchas gracias. Gracias, Juanita. Compañeros, ¿tienen algún comentario respecto también del plan que nos acaba de presentar? Juanita, adelante, Ramiro. Bueno, yo quiero aprovechar justamente la ocasión porque esta firma nos agarró entre la sesión del mes de agosto y de este mes de septiembre. Y pues bueno, primeramente felicitar tanto a Juanita como a Giovanni por haber logrado este acuerdo de colaboración, que haciendo un rastreo, es el creo que primer acuerdo de colaboración que se firma con una magnitud, en este caso pues ya internacional, derivado desde lo local o que es impulsado desde, en este caso, un CPC local. Así que muchas felicidades por ese acercamiento que tuviste, Juanita, Giovanni, por haber cerrado el mismo. Creo que esto nos va a abonar demasiado para el trabajo que queremos impulsar aquí en Guanajuato. Es de reconocerse este trabajo, ojalá podamos seguirlo impulsando y seguir generando también este tipo de alianzas en otras latitudes en donde justamente encontremos prácticas que pueden abonar para lo que nosotros queremos desarrollar aquí en el estado de Guanajuato. En segundo lugar, creo que este plan que nos presenta Juanita, hay que trabajarlo de forma detallada, pero me parece muy bien que haya tenido ya la iniciativa de empezar a desarrollar el mismo para que no nos gane el tiempo y ya poder presentar algunas propuestas de manera concreta de lo que queremos desarrollar con ellos. Pero más bien es eso, felicitarlos. La verdad es algo que no se había logrado, que bueno, creo que en algún momento hubo intención por ahí, pero pues esas intenciones si no se aterrizan como ustedes lo empezaron a generar y lo empezaron a impulsar, pues de nada sirve. Así que enhorabuena compañeros, muchas felicidades y ojalá vengan más de este tipo para que podamos seguir pues siendo punta de lanza y podamos tener buenos resultados en el estado de Guanajuato. Sería todo, muchas gracias. Gracias, Ramiro. Compañeros, ¿alguien más? Juanita, yo sí quisiera hacer algunos comentarios. Primero, felicitarte. Este acuerdo deriva de ese gran trabajo que hiciste estableciendo la relación, visitando y haciendo el planteamiento de lo que somos. Yo solamente fui ahí un instrumento para cerrar algo que tú construiste. Felicidades, muchas gracias, porque además pone en alto el CPC de Guanajuato, lo que hacemos. Entonces, sumarme a ese reconocimiento. Segundo, pedirte si podemos en la mesa de trabajo del siguiente mes poder trazar algunas líneas y empezar a aportar también nosotros algunas de las ideas que hemos estado discutiendo ya en lo personal. Y tercero, una precisión solamente para efectos de registro, porque no cambia nada de lo que mencionaste. No tenemos personalidad jurídica, no podemos firmar convenios de colaboración. Se firmó un MOU, en inglés es Memo of Understanding, básicamente es un acuerdo de entendimiento, para, no, para aclararlo a efectos de la publicidad de esta sesión. Entonces, ese fue el documento técnico, nada más para efecto de que se asiente ahí en el acta. Y por mi parte serían todos los comentarios. Compañeros, si no hay más comentarios, te pediría por favor, Juanita, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, el siguiente punto correspondía al
a lo que se señaló como observatorio ciudadano, mismo que en asuntos generales, el doctor Ramiro solicita se, que se baje. De acuerdo, Juanita, pasemos al siguiente, por favor. El siguiente corresponde a precisamente asuntos generales. Adelante. Bien, bueno, el primero, como ya lo comenté, el doctor Ramiro propone bajar el punto y el segundo registrado es a cargo de la doctora Lolita, estatus de la consulta ciudadana y de TV Esmal. Adelante, Muchas Lolita. gracias. Gracias, compañeros. Pues nada más para notificar que de acuerdo a nuestra convocatoria, se cerró ya la posibilidad de responder la consulta ciudadana. Actualmente tenemos 399 encuestas, lo que nos permite hacer un diagnóstico con el 95% confiabilidad, el 5% de error, sin representatividad de todos los municipios. Tuvimos participación de 44 municipios. Sin embargo, pues es suficiente para hacer el cierre y poder dar seguimiento y ya pasar a la etapa de análisis de datos. Entonces, comentarles que pues ya se cerró y que vamos a empezar a hacer el análisis, con la expectativa de para nuestra siguiente sesión poder presentar los resultados de este año. Y también, bueno, con respecto a las otras actividades que tenemos específicamente en el nodo académico, este mes tenemos la apertura de la convocatoria del concurso de memes en su segunda edición, que tiene como finalidad que los propios jóvenes, tanto de preparatoria como de universidad, o cualquier joven que esté en un rango de edad de 18 a 30 años, pueda participar, pues a través de su creatividad, sensibilizándose un poquito de los efectos de la corrupción. Esperamos tener una buena convocatoria, ya se difundió tanto a CEPEMS como a COEPES la información, y los chicos que están colaborando en el tema de servicio social por parte de la Universidad de Celaya, pues también están apoyando en la difusión. Se encuentra actualmente en nuestra página web ya en difusión, y pues bueno, esperamos a final de mes ya tenerles los números exactos de cuántas personas participaron, y si cierra en octubre, yo espero que a mediados de noviembre, antes de que pudiera ser tal vez en nuestro informe ya tener los datos para también presentarlos como parte del informe, aunque la premiación se haría en noviembre. Y pues prácticamente sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lolita. Gracias también por ese trabajo con la actualización de la encuesta y por la actualización que nos da de la información. Compañeros, ¿tienen algún comentario respecto del punto que nos comparte Lolita? Eh, sí, adelante, Juanita. Nada más, Lolita, si pudieras compartirnos un poquito más de información respecto al concurso de TV Esmal, si hay algún link donde se registren, la premiación dónde sería, a cargo de quién, sobre todo para extender la difusión del mismo. Mira, en el póster de invitación hay un QR y un link que te lleva a Google Forms, donde se les pide datos así muy básicos como la edad, el género, y que suban su imagen. La premiación aún no defino el lugar, porque también va a depender de dónde, pues de dónde consigamos realmente el espacio, ¿no? Se les da como no se les da apoyos económicos, nada más se les da como una tipo escultura con las manitas del CPC, donde se dice, pues primer lugar, segundo lugar, etc. Y se convoca a especialistas de community manager. La vez pasada tuvimos, pues, personal de las mismas universidades que nos apoyaron como jueces, y ellos determinan pues cuál es el ganador. Pueden participar con cuantos memes quieran,
El único requisito que viene ahí en la convocatoria es que todos los memes diseñados se respeta la autoría de quien lo diseñó, pero nos autorizan como el uso para redes sociales y divulgación y cuestiones de ese tipo. Está abierto, con gusto les hago llegar la convocatoria también si por ahí algo, a lo mejor lo podemos difundir entre nuestros conocidos, nuestros propios alumnos, etc. Aunque COEPES quedó de hacer la difusión para que fuera masiva, pero a veces ustedes saben que el uno a uno convence un poquito más. Entonces, con todo gusto te lo hago llegar, Juanita, y yo esperaría que pudiera ser en Guanajuato. Pero pues va a depender también de la participación, etc. Ya les iré informando un poquito más adelante cómo vamos, porque la primer convocatoria fue exclusiva de la Universidad de Celaya y ahora ya lo abrimos. Entonces, pues este es su segunda edición y a mí sí me gustaría pues que hubiera participación de más universidades. Gracias. Muchas gracias, Lolita. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, Juanita, pasemos con el siguiente punto de asuntos generales, por favor, que escribió Alex. El siguiente precisamente es el registrado por Alex sobre la propuesta de ejes estratégicos para el programa de trabajo para el 2026. Adelante, Alex. Tu audio, Alex. Alex, sí, creo que traes el micrófono apagado. Ya, ahora sí, perdón, es que no encontraba la cosa esta se oculta. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, en miras de que ya vamos a empezar un nuevo periodo para la presidencia del CPC y en atención precisamente a lo que comentaba Lolita, eh, me puse a revisar los resultados de la encuesta que habíamos realizado en el 2024 y creo que es importante tomar en cuenta los datos que nos arroja. Creo que como organización hemos procurado mucho que las instituciones públicas tomen en cuenta y tomen en base sus decisiones en datos. Y bueno, para esto hice una breve revisión, o sea, no es un análisis exhaustivo, pero de los resultados que nos había presentado. Yo todavía tomé los de 2024 porque, bueno, los que están ahorita todavía no, pues apenas están por salir, ¿no? De lo del el contexto general, creo que lo podemos resumir, ¿no? La percepción ciudadana, la corrupción sigue siendo un obstáculo para el desarrollo democrático, ¿no? Entre las encuestas fue una de las situaciones que nos llegó. Hay algunos espacios críticos que fueron identificados dentro de la propia encuesta, como son obra pública, contrataciones, programas sociales y servicios municipales, que son como los focos rojos que nos arroja esta encuesta. Y también creo que hay un desconocimiento en términos generales en esta percepción sobre lo que hacemos en el sistema, no nada más. Si se desconoce el sistema, pues también en ese vamos nosotros también, ¿no? Hay algunos hallazgos, por ejemplo, que yo puedo identificar que fueron parte de los resultados que presentó Lolita. En los gobiernos municipales hay una mayor percepción de corrupción, o sea, creo que en términos globales ahí hubo digamos, una especie de retroceso en lo que se había venido trabajando. En obra pública es como un punto muy focal que en la encuesta salió, que era donde mucha gente ve que hay favoritismos, que hay como, ahora sí que digamos, no están las cosas muy claras. Y también hay una cuestión de la sospecha de los programas sociales para el uso político, que creo que es un punto que no hemos todavía como identificado como posible. Fue de las sorpresas
que yo, que yo me encontré y que no habíamos tomado en cuenta en los trabajos de este comité. Y bueno, también hay como un clamor necesario de que los canales de denuncia, como la forma en la que puedan participar los ciudadanos, pues no están muy claros, ¿no? En términos generales, creo que el, el nivel más bajo de confianza se tiene en los municipios y le siguen las instituciones de seguridad pública. Pero yo encontré como un dato positivo el nivel más alto en términos relativos que se tiene es con las universidades y con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces creo que podríamos tomar a ellos como aliados para nuestro trabajo y eso también nos daría como pues un realce diferente, ¿no? Por esta colaboración creo que hemos logrado colaboraciones interesantes con las universidades y al ver los resultados de la encuesta, que ellos son los que han percibido en términos relativos como una mayor confianza, creo que podríamos tener ahí aliados estratégicos para el desarrollo de nuestro siguiente programa de trabajo, ¿no? Eh, Hay ciertas barreras para la participación, como el desconocimiento. No sabe la gente de los resultados de la encuesta, es que no se sabe ni cómo ni dónde se puede participar en mecanismos de vigilancia ciudadana. Hay cierto temor a represalias, miedo a que hubiera algún tipo de negativas o algún tipo de consecuencias por denunciar algunos actos de corrupción. La falta de resultados, hay una percepción generalizada de que las denuncias no generan cambios visibles y también hay una brecha territorial, es decir, hay desigualdad entre los resultados que se dieron en zonas urbanas, en donde más o menos ya están tecnificados, ya se utilizan los mecanismos de comunicación remota y los rurales que realmente si los primeros tienen mala confianza, los segundos casi ni aparecen, ¿no? Entonces creo que también son de las cosas que tenemos que tener, ¿no? Evidencias, o sea, una de las cuestiones también creo que es importante que tengamos el programa basado en ciertas evidencias, ¿no? Creo que el tomar como base los propios datos que nosotros estamos generando nos podría dar como esta especie de legitimidad. Tendríamos una manera fiable de medir los resultados de impacto que pudieran generar nuestras acciones y creo que a largo plazo podríamos generar más confianza en las instituciones, ¿no? Derivado de nuestras propias encuestas que estamos desarrollando, ver qué resultados se puede ver. No es tan inmediato, yo lo sé, pero pues, la idea es de que vayamos obteniendo datos para que en un futuro podamos generarlo, ¿no? El marco jurídico, bueno, eso ya lo tenemos, ese nomás lo puse de cajón. La visión, pues, es la que teníamos ya, consolidarnos como un órgano reconocido por la sociedad, referente de participación activa y vigilancia en la construcción de un Guanajuato íntegro. Creo que la misión pues es articular vínculos entre sociedad y sistema estatal anticorrupción. Ese creo que debería ser un foco que no podemos perder de vista, que a final de cuentas nosotros somos como ese vínculo. Creo que tenemos que generar un valor, la inclusión, es decir, tenemos que abarcar a más sectores sociales. Creo que hemos estado un poco enfocados principalmente en funcionariado, en ciertos grupos con los cuales ya tenemos contacto, entonces creo que tendríamos que abrir nuestra visión y también el tema de la transparencia. Creo que ahí también tenemos un pendiente, sobre todo en información clara y accesible. Muchas muchos de los resultados nos dicen que de por sí no saben qué hacemos y luego lo poquito que sabemos no se entiende, no es muy claro, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos como un área de oportunidad. En razón de digamos, definí que podíamos empezar como propuesta a generar 6 ejes estratégicos para la construcción de las acciones del próximo año, ¿no? Haciendo un análisis de lo que hicimos, del plan de trabajo de este año, pues tenemos muchas acciones, pero de repente estas acciones pareciera que no tienen como un eje estratégico. Hacemos muchas cosas, pero muchas de estas veces nos falta un poco vincularlas unas con otras y al final pareciera que se diluyen, ¿no? Hacemos cosas y al final pareciera que los resultados son muy escasos. Entonces sí sería importante como generar ejes estratégicos. Hay muchas actividades que ya realizamos, digamos, esa parte la tendríamos que seguir realizando, las reuniones, la vinculación, la capacitación, pero sí creo que sería importante como que generar un énfasis
para tener metas, además de las metas numéricas que ya hemos presentado, también a lo mejor tener ciertas metas y empezar a tirarle a metas de impacto, ¿no? No creo que lo logremos en un año, pero la intención es empezar a sentar las bases bajo ejes estratégicos que nos pudieran dar, ¿no? Uno de los primeros ejes yo creo que tenemos que echarle más ganas a la difusión y concientización. Creo que es uno de los pendientes. El comité tiene este, un desconocimiento en la encuesta ha salido. No sé ahora con la nueva encuesta qué resultados nos vaya a dar, pero creo que tenemos que partir de que sí tenemos que darnos a conocer más en actividades presenciales, campañas en medios, y sobre todo utilizar un lenguaje claro, ¿no? Que creo que también ahí es donde tenemos este, como esta deuda pendiente, ¿no? Tener que tener como la posibilidad de dar campañas, pues no sé si masivas, pues, o sea, digamos, ver la forma de cómo le hacemos para llegar. También sé que estamos limitados en cuanto a recursos y demás. Y creo que también tenemos que hacer actividades presenciales en comunidades más con la gente, o sea, más allá de a lo mejor las universidades que hemos hecho, los vínculos, creo que también tenemos que ampliar nuestro margen de actuación y la idea del lenguaje claro, ¿no? Este fin de semana, por lo que me tocó revisar con Sofía, creo que en esa parte también tenemos pendientes en nuestra página de poder lograr tener un lenguaje claro y accesible para, para todo el mundo, ¿no? De pronto pareciera que hay muchas cuestiones técnicas. Otro, los canales de participación, hay como una duda generalizada de cómo participan los ciudadanos con nosotros. Creo que empezamos ya a reestructurar la red, entonces yo creo que también ya es momento en el cual fijemos algunas reglas y veamos cómo le vamos a dar ya contenido a la red, ¿no? Para que ya la gente empiece a verlo. Aquí creo que tenemos que hacer un trámite sencillos, guardar la confidencialidad, el seguimiento y también ver la forma en la que podamos tener presencia en todo el estado, ¿no? No nada más, a lo mejor hemos tenido presencia con autoridades estatales, pero también visualizar como estos mecanismos de participación que puedan llegar a otros públicos que el día de hoy no llegamos, ¿no? Confianza. Decíamos, fortalecimiento de la confianza. Yo creo que la confianza institucional es algo que tenemos que enriquecer con los ciudadanos. Transparencia proactiva. Mucho de lo que estamos haciendo en nuestra página creo que también tenemos que difundirlo. O sea, lo hacemos, pero no decimos que lo estamos haciendo. Entonces creo que también esa parte tendremos que trabajar en ello. Audiencias públicas, yo insisto, tenemos de ver la forma en que lleguemos a otros auditorios que el día de hoy no estamos llegando y también empezar a generar ya indicadores medibles por lo que se refiere a la confianza y legitimación, ¿no? Los indicadores que hasta ahorita estamos construyendo pues tenían que ver con actividades, pero a lo mejor tenemos que empezar a buscar algo que nos sea reto y que pues también nos implique ver en dónde estamos fallos, ¿no? Otro de los ejes es que una de las inquietudes también ciudadanas era la incidencia, ¿no? Muchas de las veces no se ve que nuestras posiciones o lo que hacemos puede incidir o que las propuestas que los ciudadanos nos lleguen a hacer se conviertan en cambios tangibles. Entonces creo que en ese eje también podríamos empezar a trabajar en algunas situaciones concretas, como foros regionales o propuestas técnicas, y hacer presentaciones institucionales, inclusive ante el mismo comité o ante otros organismos. Eh, Creo que hemos estado muy a expensas de la Comisión Ejecutiva, que sí es un mecanismo, pero creo que hay otros mecanismos que también tendríamos que estar abriendo, sobre todo para lograr esa vinculación con la sociedad que creo que tenemos todavía pendientes, ¿no? Y creo que también tenemos el reto de la capacitación ciudadana, en la medida que nosotros también tengamos ciudadanos más comprometidos, que tengan la forma de que sepan cómo hacerlo, pues también tendríamos que empezar a visualizar mecanismos que nos acerquen hacia ellos, porque creo que eh, hemos hecho algunos ejercicios de capacitación, pero no hemos logrado como canalizar esa capacitación
hacia los objetivos del sistema, los objetivos del comité. Entonces, creo que tendríamos que trabajar en generar redes, en generar liderazgos comunitarios o por ejemplo, escuelas más formales en el sentido que, como el ejercicio que hace Jalisco con su escuela de verano, o sea, ejercicios a lo mejor más institucionalizados que nos empezaran a dar presencia y sobre todo, pues que ya tenemos estas bases de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, de lo que nos alcanza y de lo que no nos alcanza, creo que empezar a generar proyectos ya más concretos derivados de nuestros alcances. Y por último, el fortalecimiento institucional. Tenemos nosotros también que ver como al comité, pues posicionarlo como un referente, ¿no? Creo que hemos tenido una buena imagen a nivel nacional, hemos tenido buenas participaciones en algunos foros, pero creo que esto también nos ha costado un poco desarticulado. Entonces creo que tendríamos ya como que reorientar los enfoques y enfocarnos en ejemplos claros, o sea, porque de pronto nos ofrecen algo aquí, vamos, nos ofrecen algo allá y vamos, nos ofrecen algo allá y vamos, pero creo que también nosotros tendríamos que estar visualizando el cerrar filas para lograr realmente un fortalecimiento institucional y que todo esto que se está haciendo, pues le sume al proyecto que es el comité, ¿no? Entonces, la propuesta, bueno, ya es un documento más extenso, se los comparto, pues la idea es de que estos son los ejes y yo propondría que generemos proyectos concretos. O sea, derivado de estos ejes o otros más que ustedes identifiquen, yo lo único que sí buscaría es que tuviéramos el fortalecimiento de la encuesta. Creo que ese es un elemento que Lolita nos ha brindado y que no le hemos dado pues ni el peso ni la atención adecuada. Entonces, por eso mismo decidí que podríamos empezar a generarlo y también creo que tendríamos que empezar a diferenciarlo con las actividades del sistema. Nosotros de repente, por apoyar a las autoridades, por apoyar ciertos, no hemos atendido a lo mejor estos vínculos con la sociedad civil, con la academia. Entonces, esto va enfocado principalmente a esos vínculos con independencia de lo que ya hemos estado haciendo con autoridades, con que eso pues lo podemos seguir haciendo, pero sí creo que tendríamos que poner énfasis en acciones que vinculen, ¿no? En términos generales, creo que nosotros somos el puente entre la sociedad civil y lo que pasa en el sistema, entre los ciudadanos y lo que pasa en el sistema, y creo que esa parte tendríamos que estar como redoblando esfuerzos para que se note un poco más o para que los resultados puedan ser más destacables en el tema de las autoridades, ¿no? En el comité coordinador sabemos que hay autoridades que se preocupan por hacer su chamba, la hacen bien, entonces creo que eso podríamos ahora sí dejarlo que sigan haciendo su chamba, que la sigan haciendo bien, pero sí creo que debemos de reenfocar nuestros esfuerzos a fortalecer más como este vínculo con la sociedad civil, ¿no? Que creo que es algo que tenemos por ahí medio atorado. Entonces, esta es la propuesta y se las quería proponer con el objeto de que le echaran una revisada. Ahorita les comparto el documento en extenso y la idea sería pues que generáramos ya los proyectos en concreto para poder ir armando el programa anual y pues que no nos agarren las prisas en su momento para empezar a trabajarlo, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Alex, compañeros. Bueno, veo que Lolita ya levantó la mano. Adelante con los comentarios, por favor. Sí, gracias, Adelante, Lolita. muchas gracias, Alex. Nos das un poquito de luz de cómo esta visión que tú tienes con respecto a tu próximo año de presidencia. Me gustaría comprometerme, si te parece bien, ponerle esta semana los kilos para que a más tardar el lunes poderte entregar los resultados de la consulta ciudadana 2025 para que tú también pudieras pues hacer un análisis si esto que estás presentando pudiera
complementarse con algún hallazgo que tuviéramos en la 2025 y así los trabajos que saquemos pues estén actualizados, digamos, con lo del día de hoy, ¿no? Obviamente, pues la tendencia supongo que pudiera ser a este muy similar, sin embargo, pues vamos haciendo los comparativos. Yo me pudiera comprometer contigo a darle la recia. Lo más difícil, ustedes saben que es el levantamiento, que es que en lo que siempre batallamos. También por ahí, pues está la actualización de la política pública que ha trabajado Ramiro y vinculado mucho con el sistema y creo que pudiéramos empezar a trabajar ahí. Me gustó mucho el tema de las escuelas y el último, no recuerdo cómo le pusiste el nombre aquí de hacer veranos y eso me llama bastante la atención. Creo que van a salir proyectos interesantes. Entonces, pues cuenta con ello. No, te pido si no lo compartes la presentación para darle ya una leidita un poquito con más calma y empezar a pensar cómo podríamos integrarnos con esa nueva visión. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Adelante, Juanita, por favor. Sí, muchas gracias, Alex. Pues me parece oportuno y muy interesante, sobre todo el enfocar los esfuerzos y para apuntalarlo hacia los mismos ejes. Lo que quisiera yo comentar adicional es que me parece interesante e importante definir una fecha probable para entrega. Claro que después de que Lolita entregue los resultados, depende del tiempo que ella requiera, pero sí para nosotros mismos, pues irlo canalizando, ¿no? Pero ya con acciones, como tú lo mencionas, muy específicas, muy concretas, pero sí ponerle fecha porque, pues como todos sabemos, luego le batallamos bastante con los recursos, los espacios y demás. Y bueno, si lo hacemos con la anticipación necesaria, pues tenemos el tiempo suficiente para ir gestionando esos espacios o tener el acercamiento con las autoridades o con quien pudiéramos obtener esos apoyos. Sería todo, gracias. Gracias, Juanita. Adelante, Ramiro. No, también sumarme a este reconocimiento del trabajo que hiciste, Alex, para darnos una propuesta a grandes rasgos de lo que pudiera ser el proyecto para el próximo año, al cual pues hay que meterle todos los kilos. Y pues sí, hay que llevarlo esto, no sé, el año pasado cómo fue que llevaron a cabo el diseño de lo que fue el programa de trabajo, que yo cuando llegué pues ya ustedes lo habían realizado, pero creo que estamos creo que en tiempo para poder determinar cuáles van a ser justamente esas líneas que vamos a abordar, los proyectos específicos, de qué forma podemos articularlos, sobre todo darles un sentido claro y que no se, esto no vaya a representar a lo mejor un punto y aparte y prácticamente tener un comienzo que a lo mejor nos implique ciertos retos, sino que poderle dar, justo como tú estabas mencionando, una canalización a cosas que a lo mejor ya estamos haciendo, que se vayan hacia tal vez áreas muy concretas. Pero bueno, ya lo vemos específicamente en mesas de trabajo y ahí ya podemos abordar de manera más clara cada uno de estos puntos. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Adelante, Alex. Perdón, bueno, nada más, primero, en el conocer Lolita, no quería presionar Lolita, porque yo sé que eso lleva su proceso, lleva su... El INEGI hace lo mismo, toma los datos después de 2 años, entonces ahí no quisiera presionarte. Si tú ves algún hallazgo, más bien tú dime, porque tú lo vas a conocer más de fondo, que tú dijeras, oye, esto sí nos impactaría en un cambio de timón, pues mejor dímelo. O sea, para no presionarte en los resultados, porque yo sé que a lo mejor el análisis lo hace sencillo, pero yo sé que tú haces muchas cosas con la presentación de datos, con... Entonces, no quisiera yo presionar, por eso cuando sí lo pensé y dije, no, mejor vámonos con lo que teníamos, ¿no? Y efectivamente, pues la intención, como bien lo comenta Juanita, pues es como reenfocarnos en lo que hacemos, o sea, lo decía, no decir que lo que hicimos no está bien hecho ni nada, eso para nada,
Pero, por ejemplo, hacemos muchas obras de capacitación, entonces que a ese programa ya le llamemos Escuela Anticorrupción, ya nos da otro, o sea, que hagamos lo mismo, o sea, que sigamos haciendo lo mismo, pues, pero ya nos da como otro realce, ya nos da como otra forma de visualizarlo. Y bueno, ustedes, pues ya experimentamos este año, ¿no? Ramiro lo preguntaba, a lo mejor no le tocó. El año pasado partíamos de la ley, o sea, partimos de la ley y de nuestra experiencia porque todavía no teníamos la encuesta concluida, todavía no había muchos datos de los cuales pudiéramos tomar. Por eso a lo mejor ahora pareciera que es otra cosa, pero no, más bien sostiene las mismas bases, únicamente pues ya le hemos tomado mayores decisiones. Y la idea no es hacer nada diferente, pues, o sea, al contrario, más bien reenfocar los esfuerzos para que le demos como orientación, ¿no? Porque de repente nosotros traemos una agenda muy saturada y vemos que de pronto eso no se traduce en un cambio de percepción allá afuera, ¿no? Entonces creo que esa parte sí tendríamos que empezar a visualizar cómo dar orientación principalmente a lo que estamos haciendo para pues magnificar los resultados, ¿no? Para multiplicar los resultados. Es cuanto. Gracias. Gracias, Alex. Compañeros, ¿alguien quisiera hacer algún comentario adicional? Bueno, yo nada más concluir también con el agradecimiento, Alex. También me sumo al planteamiento del periodo de gestión que está también por iniciar. Y quisiera también la oportunidad, como lo mencionamos, de poder construir, como nos ofreciste, de poder construir en mesas de trabajo, los proyectos y los planes que pudieran abonar a esto que tienes en mente, ¿no? En el entendido de que, como lo acabas de mencionar, pues vamos cada año consolidando buenas prácticas, reforzando lo que se ha hecho bien y lo que se ha avanzado, e incorporando aquello en lo que nos falta avanzar. Entonces yo también te lo reconozco y te lo agradezco. Y bueno, al no haber más comentarios, Juanita, te pediría por favor pasar al siguiente punto del orden del día. Entiendo que terminaron los asuntos generales, ¿verdad? Correcto, se han agotado los puntos del orden del día. Perfecto, compañeros. En virtud de que se han concluido entonces los asuntos del orden del día y las participaciones de los que integramos este comité, te pido por favor, Juanita, la elaboración del acta correspondiente, y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminados los trabajos de este comité de participación ciudadana, siendo las 11 horas con 10 minutos del día de su inicio. Que tengan muy buen día todos.